revelado el increíble peligro que transformó a la humanidad en su peor momento histórico. Las alarmas sonaban fuerte en el pequeño pueblo de Guerrero. Javier, un joven de 22 años, se debatía entre el deber y el deseo, entre la esperanza y la desesperación. La pandemia había ahondado las heridas que la desigualdad había dejado en su comunidad, y cada día que pasaba, el peso de las expectativas se hacía más agobiante. ¿Cómo podía ser el chico brillante de su familia si cada amanecer lo encontraba sirviendo en la ferretería de su padre, con el deseo de ser médico enterrado bajo la urgencia de contribuir al sustento familiar? Mientras revisaba viejas cajas en el desván de la casa, encontró una colección de manuscritos de su abuelo, un médico respetado que había practicado una medicina popular cargada de sabiduría. Su corazón se llenó de esperanza por un momento, podría ser la clave para transformar su pueblo. Sin embargo, el eco de las críticas resonaba en su mente. ¿Por qué sigues soñando, Javier? Le decía la gente, no está bien pensar que puedes ser más que lo que eres ahora. El conflicto se instaló, como un nudo en su pecho. A medida que leía los escritos de su abuelo, una llama de ambición encendía su ser. Sin embargo, la voz de su madre, siempre constante y resiliente, lo recordaba la importancia del trabajo duro y la honestidad. Esa voz lo instaba a no abandonar sus aspiraciones. Pero ¿cómo podría construir un futuro brillante mientras su gente sufría? La doctora Elena, un faro de confianza, se había convertido en su aliada. Con su apoyo, Javier comenzó a dar forma a un proyecto que integraba la medicina tradicional con su formación académica, pero la lucha por ser escuchado era feroz. Cada crítica lo desgastaba un poco más, la inseguridad se aferraba a su mente como una sombra. Sus manos temblaban al pensar en el congreso médico que se acercaba, donde presentaría su innovación. La tentadora promesa de una beca para estudiar en el extranjero lo atormentaba, pero sabía que dejaría a su comunidad desprotegida. Un día, mientras esbozaba su presentación, la angustia se apoderó de él. Su mente aceleraba, los pensamientos se entrelazaban en un caos de dudas. ¿Realmente tenía lo necesario para cambiar el rumbo de su pueblo? Me encontraba en una encrucijada, el aliento se le fue por momentos. Esa noche, el insomnio lo visitó, como un ladrón de sueños, dejándolo a la deriva entre un futuro incierto y un pasado que no quería abandonar. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, impugnándole que el verdadero éxito no era dejar a su gente atrás, sino abrazar su legado. La presión era insoportable. Al llegar el día del Congreso, el auditorio lo recibió con miradas inquisitoriales, cada figura poderosa representaba su propio miedo. Cuando su nombre fue pronunciado, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. A punto de compartir su trabajo, una voz familiar interrumpió, ¿estás dispuesto a dejar a tu gente atrás por un futuro brillante en el extranjero? Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Era el momento. El silencio se convirtió en un abismo, todos los ojos estaban sobre él. Elegiría su ambición, su deseo de ser reconocido, o la profunda responsabilidad que sentía hacia su pueblo. La incertidumbre quedó suspendida en el aire, y solo la tensión dominaba su ser. ¿Qué decidiría? ¿El camino conocido, pero desgastante, o la audaz aventura hacia lo desconocido? La respuesta permanecería oculta, atrapada en su pecho, mientras su historia continuaba. El silencio en el auditorio se volvió opresivo, una carga que Javier podía sentir en su pecho. La pregunta resonó, empujándolo a enfrentar la cruel realidad de su vida. Había llegado el momento de despojarse del miedo y tomar una decisión que lo definiría. Sin embargo, el abrumador peso de las expectativas lo paralizaba. Esa voz que lo cuestionaba provenía de un lugar familiar, de alguien que conocía su lucha interna y sabía que él podía ser más. Pero realmente estaba preparado para los sacrificios que eso conllevaba. Mientras las miradas del público lo asediaban, la imagen de su pueblo atravesó su mente, cada rostro familiar, cada historia de sufrimiento y resiliencia. Durante años, había sentido que debía ser el faro de esperanza, el próximo médico que sanara las llagas de su comunidad, pero ese mismo pensamiento lo llenaba de dudas.
Se preguntó si su deseo de ser reconocido no era más que una forma de escapar de esa responsabilidad. Era egoísta querer un futuro brillante mientras su gente seguía luchando. Recordó el consejo de la doctora Elena sobre el poder de la voz propia. Aquel día en el Congreso no se trataba solo de su proyecto, sino de cómo podía fusionar la medicina moderna con las prácticas ancestrales que había aprendido a amar, honrando así el legado de su abuelo. Su mente comenzó a despejarse, y en ese silencio, encontró claridad. No había contradicción entre sus aspiraciones y su deber. Tal vez, era posible construir un puente que uniera ambos mundos. Entonces, Javier se plantó ante el micrófono, sintiendo que el mismo aire de la sala se tornaba electrizante. Respiró hondo, cerró los ojos por un breve instante y trató de concentrarse en las cartas llenas de amor y esperanza que había recibido de su madre. Hoy estoy aquí no solo para presentar un proyecto, comenzó, su voz resonando con un nuevo atisbo de resolución, sino para compartir un sueño que lleva tiempo germinando en mí. Sueño con una medicina que respete nuestras tradiciones, que abrace el conocimiento de nuestros ancestros y que, al mismo tiempo, utilice los avances de la ciencia para sanar. A medida que sus palabras brotaban, se sentía más seguro, como si un manto de determinación lo envolviera. Describió cómo su propuesta integraba ambas visiones, cómo podría atender las necesidades médicas inmediatas y además reconectar a su comunidad con sus raíces. Su pasión por el tema crecía, su voz resonaba con autenticidad y el auditorio, inicialmente dubitativo, comenzaba a cambiar su expresión. Algunos escuchaban con desprecio, otros mostraban interés, y algunos incluso parecía que se conmovían. Cada palabra era una ofrenda, un ladrillo en la construcción de su futuro. Sentía que, a pesar de estar en un cruce de caminos, había encontrado un camino claro. La crítica, las dudas, incluso la tentadora beca que había considerado se desvanecieron en la neblina de su propósito. Sin embargo, también era consciente de que su intervención no había terminado. La voz de su madre, temerosa pero firme, le recordaba que la verdadera lucha apenas comenzaba. De repente, la visión de un futuro brillante se tornó más tangible, pero también más compleja. Al concluir su intervención, un aplauso de sorpresa llenó la sala. No era lo que esperaba, ni la validación que había anhelado, sino un primer paso hacia algo más grande. Sin embargo, en medio de la ovación, notó la sombra de la desconfianza en algunos rostros. Había cumplido con su deseo de ser escuchado, pero la batalla real estaba solo en sus inicios. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en el aire, un nuevo desafío se alzaba ante él, las reacciones indivisibles de quienes cuestionaban la viabilidad de su proyecto. Y lo que es más, su mente comenzó a divagar. ¿Qué pasaría si la siguiente fase no solo implicara convencer, sino también enfrentar? Todo se estaba complicando más de lo que había imaginado, y una inquietante pregunta surcó su mente: ¿estaba realmente preparado para las dimensiones de este enfrentamiento que había desatado? El auditorio se desvanecía a su alrededor, dejando tras de sí un retumbar de incertidumbre y posibilidad. La luz de la verdad había comenzado a filtrarse, pero el camino hacia adelante se definía cada vez más complicado. ¿Podría realmente desafiar las estructuras de poder que tal vez no estaban listas para escuchar su voz? La tensión se palpaba en el aire, un nuevo capítulo esperaba ser escrito, y Javier se preguntaba si sería él quien tuviera la pluma en la mano. Javier salió del auditorio con el corazón latiendo con fuerza. A pesar de la ovación que había recibido, la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Sabía que había abierto una puerta, pero no tenía claro si pertenecía a un pasillo iluminado o a uno lleno de trampas. Mientras sus colegas lo rodeaban, algunos aplaudiendo, otros susurrando dudas, Javier se sintió disperso, atrapado en la dualidad de su nueva realidad. Esa noche, sentado en su pequeño departamento, la adrenalina comenzaba a ceder, dejándolo con la mente inquieta. Los ecos de su intervención resonaban con mayor claridad. La medicina que había descrito no solo era su sueño, sino su responsabilidad. Pero cada idea brillante que había compartido venía acompañada de interrogantes. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar?
Este nuevo camino, que había comenzado como un destello de esperanza, ahora se convertía en un laberinto de posibles pérdidas y sacrificios. Empezó a escribir una lista de pros y contras. La luz del escritorio iluminaba su rostro cansado. La primera ventaja era obvia, el deseo de innovar y regresar a su pueblo con algo valioso. Pero cada ventaja traía consigo un coste, la desaprobación de algunos de sus profesores que habían sido críticos desde el principio, la inestabilidad económica de un proyecto que dependía de la aceptación de un sistema arcaico. ¿Acaso podía darse el lujo de arriesgar su futuro cuando su gente necesitaba estabilidad? La noche se deslizó entre sus dedos y, aunque el tiempo avanzaba, su lucha interna se intensificaba. Con cada palabra escrita, Javier sentía que se desnudaba cada vez más ante sus propias ambiciones. La idea de desafiar a quienes sostenían la medicina tradicional, a esos a quienes tanto admiraba, lo atormentaba. Había un abismo entre sus ideales y la estructura en la que había crecido, y cada vez que lo miraba, el miedo lo desbordaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? Y si, al final, se sentía atrapado en un sistema que simplemente no estaba listo para aceptar el cambio. A la mañana siguiente, durante una reunión de seguimiento con sus compañeros, la tensión era palpable. El profesor Martínez, una figura respetada en la academia, se dirigió a él con una mirada crítica. Javier, debo admitir que tu presentación fue intrigante, pero hay muchos factores que no has considerado. ¿Estás verdaderamente listo para las repercusiones de sembrar ideas que podrían rebatir años de práctica médica? Su voz, con un interés casi predatorio, resonó en la sala. Era un ataque directo a su proyecto y a su propia confianza. Javier sintió cómo las palpitaciones de su corazón volvían, esta vez mezcladas con un deseo de defender no solo su idea, sino también su propia valía profesional. Tras un breve instante de silencio, preguntó, ¿y si los cambios que proponemos no solo son necesarios, sino urgentes? Si tenemos la oportunidad de sanar de una manera diferente, ¿no debería ser nuestra obligación hacerlo? Esa pregunta, que había brotado casi sin pensar, tomó por sorpresa a sus compañeros. Algunos miraron a Javier con una mezcla de admiración y confusión. Era el primer momento en el que sentía que su voz tenía peso, y lo quería aprovechar. La respuesta de Martínez lo inquietó. Las tradiciones son profundas y merecen respeto, Javier. Pero el progreso no espera. La conversación continuó, pero Javier sentía como si su mente hubiera entrado en un estado de hiperconcentración. Cada argumento en contra que escuchaba se transformaba en una fuente de motivación para seguir luchando. Esa era la esencia de su proyecto, no era solo sobre él, sino sobre un cambio de paradigma que podía sacudir viejas creencias por algo más grande. Al salir de la sala, una resolución inquebrantable se forjó en su interior. Había decidido que no solo iba a presentar su propuesta, sino que la iba a defender con todo lo que tenía. Pero al mismo tiempo, una nueva preocupación se apoderó de su mente. La idea de enfrentarse a figuras como Martínez se sentía abrumadora. ¿Y si no lograba convencerlos? Podría perder más que solo su reputación, podría perder la oportunidad de hacer la diferencia que tanto deseaba. Mientras se alejaba del campus universitario, una fría brisa le trajo un momento de claridad. Estaba en una encrucijada, y la vida que había elegido no sería fácil. Pero en su interior, un fuego emergía, un deseo profundo de ser un agente de cambio. Ya no podía mirar hacia atrás. El desafío se perfilaba en el horizonte, y sintió que aquellos primeros pasos hacia un futuro incierto estaban a un latido de distancia. ¿Qué pasaría si, al final, todo lo que había anhelado fuera solo el comienzo de algo mucho más poderoso? La pregunta flotó en su mente mientras un nuevo desafío se cernía sobre él, la búsqueda de apoyo inesperado, que podría revolucionar su camino y desatar la tormenta que proponía. Todo comenzaba a tomar forma, pero el verdadero enfrentamiento, como bien sabía, apenas comenzaba. La semana siguiente se convirtió en una batalla constante entre el impulso de Javier por defender sus ideas y la sombra de sus dudas que lo acechaba. Se sentía un tanto como un gladiador, preparado para enfrentarse a adversarios fuertes, pero con las manos atadas por la incertidumbre.
En los pasillos de la universidad, el murmuro sobre su presentación creció, fortalecido por opiniones encontradas. Algunos veían en él un innovador, otros, un imprudente. A medida que Javier navegaba en esta nueva dinámica, comenzó a percibir las grietas en su confianza. Después de cada conversación con sus compañeros, experimentaba un vaivén emocional, donde la euforia tras la validación se veía opacada por argumentos contrarios que calaban hondo. Fue en esa vorágine que decidió que debía buscar un mentor, alguien que pudiera guiarlo a través de este intrincado laberinto. Optó por acercarse a la doctora Lucía Herrera, una investigadora reconocida en su campo. Su fama no solo provenía de sus logros profesionales, sino también de su disposición para desafiar las normas establecidas, algo que resonaba profundamente en el corazón de Javier. Con nerviosismo, solicitó una reunión. Cuando se encontraron en su oficina, el ambiente estaba impregnado de un silencio expectante. Javier comenzó a exponer su propuesta, sus palabras fluyeron con claridad y pasión. Sin embargo, a medida que avanzaba, empezó a notar la expresión contemplativa de Lucía. Al finalizar, ella lo miró fijamente y, en un tono sereno, dijo: «Tienes ideas valiosas, Javier, pero ten cuidado. A veces, el deseo de cambiar el mundo puede ser más destructivo que la inacción misma». La advertencia lo atravesó como un rayo. En la calmada mirada de la doctora, Javier vislumbró la verdad de sus palabras: el cambio no solo podría traer evolución, sino también polarización. Sin embargo, le ofreció una opción: debía considerar cuidadosamente no solo las repercusiones, sino también las estrategias para comunicar su visión. Sus palabras resonaron en su mente con la claridad de un timbre sonoro. Decidió que una buena estrategia de comunicación podría ser su mejor aliado. Pasó las siguientes semanas absorbiendo cada consejo, preparando un enfoque más matizado para sus argumentos. Se sumergió en la lectura de teorías sobre la persuasión, comenzando a comprender la importancia de los relatos en la medicina, no solo los tratamientos, sino las historias que los rodeaban. Mientras tanto, ante la comunidad académica, sus intervenciones se volvían gradualmente más sofisticadas. A través de un cuidadoso uso del testimonio personal, la investigación existente y la inclusión de datos empíricos, fue moldeando su mensaje a una forma que no solo desafiaba creencias, sino que invitaba al diálogo. Su presentación, antes un grito desesperado por la aprobación, comenzaba a parecerse más a un susurro persuasivo que planeaba una rebelión silenciosa en las mentes de sus colegas. La tensión en el aula se sentía más intensa en cada sesión, pero los indicios de aceptación empezaron a asomar. Algunos de sus compañeros comenzaron a alentarlos, y otros se mostraban dispuestos a cuestionar sus propios puntos de vista. La atmósfera, que antes era hostil, se transformaba poco a poco. Sin embargo, Javier sabía que realmente no había vuelto sobre sus pasos, sino que había decidido avanzar desde una posición más fuerte. Pero una inquietud le susurraba que todo este progreso podría ser solo una fachada. Conocía sus detractores, y entre ellos, Martínez continuaba siendo un antagonista astuto al acecho. Esa noche, mientras revisaba sus notas para la próxima presentación, un correo llegó a su bandeja de entrada: urgente. Reunión privada. Tu propuesta enfrenta riesgos más allá de nuestra comunidad académica. Necesitamos verte. Martínez. La inquietud se transformó en una oleada de adrenalina. ¿Sería una oportunidad de diálogo sincero o un ataque deliberado? Se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento y la decisión más crucial de su vida estaba a punto de desatarse. Pero hasta donde estaba dispuesto a llegar, con el pulso acelerado y un torbellino de emociones, Javier se preparó para el encuentro. Esta vez, sabía que no solo defendía una idea, defendía su futuro y su identidad. Y así, la búsqueda de su propósito se intensificó, llevándolo hacia un destino incierto. ¿Estaría a la altura de lo que se avecinaba? La reunión con Martínez se llevó a cabo en una sala austera, casi sombría, iluminada por una luz artificial que creaba sombras largas en las paredes. Javier se sentó frente a su adversario, intentando mantener las apariencias de confianza.
Sin embargo, en su interior, un torrente de inseguridades revoloteaba. Gracias por venir, Javier, comenzó Martínez, acentuando cada palabra con una pausa calculada. Tu enfoque es interesante, pero hay consecuencias que quizás no has considerado. La forma en que le miraba le provocaba una oleada de desasosiego. Sin duda, su colega sabía cómo jugar a los límites de la manipulación. Las palabras tienen poder, continuó, y a veces, una idea malinterpretada puede convertirse en un arma de doble filo. El tono de Martínez era helado, casi amenazante. De repente, Javier se sintió pequeño, como si todo lo que había construido en las últimas semanas se desmoronara ante aquel hombre que parecía tener el control total de la situación, pero, en lugar de sucumbir al miedo, Javier recordó las enseñanzas de Lucía sobre la importancia de la comunicación. Propuso que podían trabajar juntos para clarificar sus ideas, establecer un marco que evitaría malentendidos y, de quererse, compartir el protagonismo. Martínez arqueó una ceja, sorprendido por su respuesta. Colaborar. Eso es poco probable. Mi objetivo es prevenir cualquier posible conflicto antes de que estalle. La forma en que sus palabras se arrastraban parecía un intento más por desestabilizarlo que una verdadera preocupación por el bienestar de la comunidad académica. Sin embargo, en ese instante, algo hizo clic en Javier. Se dio cuenta de que tenía que enfrentar a su rival en lugar de esquivar el conflicto. Estaba dispuesto a dar la batalla que necesitaba ser luchada. No estoy aquí para provocar vulnerabilidades, estoy aquí para abrir una conversación necesaria, respondió con firmeza, sintiendo como cada palabra lo empoderaba más. A medida que la conversación avanzaba, las dinámicas de poder comenzaron a cambiar. Javier articuló sus pensamientos de forma clara, presentando su visión con datos y ejemplos que sustentaban su propuesta. En ese intercambio, se vio a sí mismo como un igual, no como un aspirante. Imaginó su proyecto como un catalizador de cambio, a pesar de las implicaciones. El rostro de Martínez pasó de la desdén a la seriedad. Esto es apenas el comienzo, Javier. Muchas fuerzas en esta universidad se opondrán a tu visión. No será fácil y tendrás que estar preparado para soportar presiones en múltiples frentes. Javier sintió una punzada de tensión, pero a la vez, un crecimiento en su interior. La aceptación de la adversidad se volvía su nuevo mantra. Había tomado una decisión, no se dejaría intimidar. Con cada nuevo desafío, descubriría su fortaleza interna. Al salir de la reunión, el aire frío de la noche le pareció revitalizante. Caminaba hacia su casa sintiendo que había dado un paso significativo en su viaje. La sombra de sus miedos comenzaba a disiparse y, por primera vez, visualizaba no solo un futuro potencial, sino la figura del líder que anhelaba convertirse. Sin embargo, al revisar su correo nuevamente, un nuevo mensaje apareció: lamento mucho que tengas que lidiar con esto, Javier. Pero hay algo más que debes saber. Un grupo opuesto ha decidido actuar. No eres solo el blanco de sus críticas. Ellos se preparan para atacar. Lucía. La inquietud se apoderó de él nuevamente. Los aliados también podían ser un riesgo. Su mentor iba a estar de su lado en la batalla que se avecinaba, o había tomado partido en otra dirección. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que este camino apenas comenzaba y que la lucha sería más dura de lo que jamás había imaginado. El verdadero desafío estaba en decidir cómo enfrentarse a sus adversarios, tanto dentro como fuera, y si rebotaría o se transformaría en un verdadero líder como siempre había soñado. ¿Estaría dispuesto a perder su estabilidad por la causa que daba sentido a su existencia? El amanecer traía consigo una brisa inquietante, un presagio del tumulto que se avecinaba. Javier se despertó con un nudo en el estómago. La advertencia de Lucía resonaba en su mente, intensificada por la incertidumbre sobre su lealtad. Habría de tomar decisiones que marcarían su futuro, no solo como académico, sino como hombre. Mientras se preparaba, miró al espejo, buscando algún indicio de fortaleza en su reflejo. Aquel hombre frente a él había enfrentado 1000 crisis, había aprendido a forjar su camino en un entorno adverso, y sin embargo, el miedo aún se alzaba como un fantasma.
tambaleándose entre su necesidad de reconocer la verdad y la urgencia de actuar. El día prometía un ambiente enrarecido, no solo por las tensiones acumuladas en la universidad, sino por el creciente estruendo en su mente. Javier decidió que debía estructurar su enfoque. Necesitaba una táctica, una manera de avanzar que lo preparara no solo para las críticas sino también para la batalla estratégica que se manifestaría pronto. Su mente empezó a trabajar en una lista. Primero, debía identificar sus aliados. Lucía había sido fundamental en su desarrollo, pero su reciente reserva lo perturbaba. Había aprendido a confiar en su intuición, y esa voz dentro de él le insistía que esperara, que debía tener una conversación clara con ella. Debía saber si estaba dispuesta a liderar a su lado o si había decidido mirar hacia otro lado, como muchos otros lo harían. Javier se sentó en su escritorio y sus dedos comenzaron a teclear un mensaje. Lucía, necesito que hablemos. Hay cosas en juego que no podemos ignorar. Firmó el correo y lo envió, sintiendo que al hacerlo, daba el primer paso hacia una claridad que tanto ansiaba. Después, se propuso detectar las amenazas. Quienes se opondrían a su visión no eran solo adversarios personales, sino fuerzas combinadas. Desde pasillos hasta aulas, existía un malestar general que él debía comprender si quería anticiparse a sus críticas. La entrada a la facultad era un lugar cargado de murmullos, gestos que a veces revelan más que un argumento en forma, una narrativa oculta que él sabía debía descifrar. Mañana será el seminario, pensó. Aquella sería su oportunidad para visibilizar sus ideas y encontrar un espacio para buscar consensos. Tendría que formular un discurso que no solo confrontara las críticas, sino que las transformara en una narrativa de unidad. Mientras planeaba, una idea presionaba en su mente. Si cumplía con su misión y creaba un ambiente de diálogo sincero, podría transformar el antagonismo en colaboración. La jornada avanzó y la angustia prenavideña se intensificó. Era difícil concentrarse en las clases. Las miradas, usualmente indiferentes, parecían escudriñarlo, intentando medir cada paso que daba. La adversidad podía ser avasalladora, pero su determinación se iba forjando en este tío vivo emocional. Javier estaba decidido a actuar con valor. Al final de la jornada académica, un mensaje de Lucía apareció en su bandeja de entrada. Podemos hablar esta tarde. Es urgente. La urgencia de su respuesta le marcó una nueva dirección. Entendía que el momento había llegado para confrontar su inquietud, para trazar un camino claro hacia el enfrentamiento inevitable. El reloj corría y la incertidumbre latía en su pecho. Ahora sabía que la conversación con Lucía podría ser el primer paso hacia un destino que apenas comenzaba a bosquejarse. Mantener su posición sería esencial, pero su futuro dependía de si podía unir fuerzas o si la soledad sería su única compañera en la lucha. Javier se retiró al rincón del campus donde solían reunirse. La iluminada claridad del atardecer lo envolvía. Polvo de ciencia y sueño se fundía con un conocimiento nuevo sobre sus posibilidades. La lucha aún no había comenzado, pero él estaba listo para firmar una nueva carta de intención más allá de sus miedos. Pero al pasar la media hora, y al ver que Lucía no llegaba, la ansiedad comenzó a convertirse en incertidumbre. ¿De verdad podría contar con ella, o sería solo otra decepción en aquel laberinto de alianzas frágiles? La verdad en el aire parecía más pesada, como una sombra amenazadora. Sin embargo, ese suspense podría revelar una nueva perspectiva. Así, en la espera, sintió la chispa de su ambición encenderse de nuevo. Este era el momento en el que tenía que demostrar que no se rendiría. Si la vida lo empujaba al abismo, aprendería a volar. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de sus decisiones en el camino hacia su transformación? La batalla apenas comenzaba y las sombras se alzaban. Sabía que había que salir a enfrentarlas. El murmullo del campus seguía en el aire, una sinfonía de voces ajenas que Javier trataba de ignorar mientras reflexionaba sobre la falta de Lucía. La ansiedad en su pecho se transformó en un aluvión de preguntas. ¿Y si ella había decidido abandonar su causa? ¿Y si el peso de la verdad era demasiado para que ella lo soportara?
Miró el reloj nuevamente, cada segundo un recordatorio de la inminente posibilidad de fracaso. La determinación no solo se construyó a partir de la resolución, sino también del acto de poner en práctica un plan. Ante la actualidad incierta, Javier se sentía como un arquitecto en los cimientos de un edificio que podría desmoronarse. Se dijo que debía ser proactivo. Así que decidió usar su tiempo para documentar sus ideas, esbozando un esquema que podría servir durante su seminario. Se sentó en una banca del campus, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Mientras delineaba sus puntos principales, una revelación lo golpeó. No solo luchaba contra adversidades externas, sino que también debía confrontar sus inseguridades internas. Tenía que dejar de pensar en cómo sería percibido y enfocarse en lo que realmente quería comunicar. Esa era la auténtica conexión que debía establecer, no solo con su audiencia, sino consigo mismo. Las palabras fluyeron, pero el eco de la ausencia de Lucía resonaba insistentemente. Una vez más, la necesidad de apoyo se hizo evidente. Tal vez el temor de su partner en ideas era un reflejo del suyo propio. La incertidumbre lo abrazaba con fuerza, pero también debía aceptar que la transformación personal a menudo se producía en los momentos de mayor desasosiego. Al terminar su esquema, un rayo de claridad iluminó su mente. Cada uno de sus compañeros en la facultad enfrentaba sus propias batallas. Iban y venían, cada rostro cargando una historia que probablemente jamás conocería. Entrar en su mente sería fundamental para ganar su confianza. Era el momento de convertirse en un puente, no solo un orador. De repente, el zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos, un mensaje de Lucía. Lo siento, Javier. No puedo hablar. Necesito tiempo. Esa simple frase representaba un golpe en el estómago. La puerta al diálogo se cerraba, y con ello, la posibilidad de saber cuáles eran sus verdaderos intereses. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, dejó que esa tristeza se transformara en motivación. ¿Se podría monetizar un sentimiento? Convertir dudas en posibilidades. La incertidumbre, aunque desgastante, se transformó en un catalizador. Javier se dispuso a aprovechar el tiempo que tenía, así que decidió adelantarse a su audiencia. No solo se preparó para su discurso, sino también para empoderar a otros. Si la conversación con Lucía no era posible, encontraría el eco en sus otras interacciones. Comenzó a acercarse a sus compañeros, solicitando sus opiniones, indagando sobre sus experiencias. Cada voto de confianza que cosechaba lo acercaba un poco más a la idea de crear una comunidad epistemológica sólida. Un consejo aquí, una crítica constructiva allá, el intercambio nutría su comprensión del problema en cuestión. En lugar de un mensaje unidireccional, se estaba formando un diálogo, un intercambio de perspectivas que ampliaría su discurso. El entusiasmo comenzó a reemplazar la ansiedad. Javier constató que quizá no necesitaba a Lucía como su única aliada. La comunidad de la facultad podía hacerlo sentir menos solo en esta lucha, y su visión podía brotar en la cooperación de otros. Cuando finalmente llegó el día del seminario, su corazón latía con fuerza, no solo por sus propias ideas, sino por las voces de aquellos que había escuchado. Javier sabía que estaba a punto de lanzarse hacia lo desconocido, pero ahora lo hacía con una red tejida por sus pares. Mientras subía al escenario, tomó una profunda respiración, sintiendo la energía del lugar. Se dio cuenta de que no solo se trataba de hacer valer su voz, también era un llamado a la acción colectiva. Las sombras que antes lo abrumaban empezaban a disiparse con cada paso que daba, pero a medida que comenzaba su discurso, un sonido distante captó su atención. Un murmullo inesperado provenía de la audiencia, un eco de descontento que amenazaba con eclipsar su mensaje. ¿Era posible que aquellos a los que había intentado conectarse volvieran parte del desafío? La lucha derivaría del cuestionamiento a la unión, y ahí, en ese instante crítico, Javier se dio cuenta de que su transformación apenas comenzaba. Sabiendo que se enfrentaría a algo mucho más grande de lo que había anticipado, dio un paso adelante, consciente de que las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo su futuro, sino también el de quienes lo rodeaban.
¿Estaba preparado para convertir aquellas voces en un ejército de transformación, o sería solo un grito ahogado en el vacío? El murmullo de la sala creció y se transformó en un grito de escepticismo. Javier, erguido en el escenario, sintió que el peso de cada mirada se concentraba en su persona. En lugar de avergonzarse, experimentó un instante de claridad, como si 1000 luces se encendieran en su mente. Este era precisamente el desafío que había estado esperando, una oportunidad para crecer más allá del miedo. Consciente de que su papel era el de un conductor y no un dictador, se adentró en la interacción. ¿Qué es lo que les preocupa?, preguntó, su voz resonando a través de la sala. Se enfrentó a un muro de incertidumbre, pero también a una posibilidad de conexión genuina. Cuando uno de sus compañeros levantó la mano, su corazón se aceleró. ¿Por qué deberíamos creer en lo que dices? La pregunta salió con franqueza, y aunque dolió, resultó liberadora. Javier respiró hondo, comprendiendo que el momento no era solo sobre él, sino sobre el intercambio de ideas, sobre construir una sinergia. Entiendo sus dudas, comenzó, enfrentando a la audiencia como alguien que estaba dispuesto a escuchar, no a discutir. A lo largo de su vida, había aprendido que el verdadero aprendizaje se produce en los momentos de confrontación. Quizá no tengo todas las respuestas. Pero estoy aquí para abrir un diálogo con ustedes, no para imponer una verdad absoluta. Las palabras provocaron un murmullo de aprobación, pero la resistencia aún era palpable. Uno a uno, fueron emergiendo voces de la sala, un relato de experiencias personales, historias cargadas de desconfianza y expectativas no cumplidas. Javier escuchó atentamente, cada testimonio una herida que debía ser atendida. En esos instantes críticos, se dio cuenta de que su lucha no se limitaba a un problema académico, era una batalla por la credibilidad y la empatía, cada contribución era un ladrillo en la construcción de su discurso, cimentándolo con la autenticidad que había buscado. Las inseguridades que había llevado como una carga empezaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva identidad. Javier se estaba convirtiendo en un líder, no por fuerza, sino por su disposición a conectar y abrazar la vulnerabilidad. Con el tiempo, la atmósfera cambió. La oposición comenzó a transformarse en curiosidad. La ansiedad dio paso a una efervescencia de ideas compartidas. Cada pregunta, cada crítica, cada risa se convertía en parte de un diálogo que ampliaba su perspectiva. Al final, el seminario no solo era su espacio, se había convertido en un foro de exploración colectiva. Con el espíritu revitalizado, terminando su presentación, miró a la audiencia y sonrió. El escepticismo había crecido en confianza. Lo que he compartido hoy no es solo mi verdad. Es nuestra verdad, construida entre todos nosotros. ¿Qué nos impide avanzar juntos? Pero justo cuando parecía que había alcanzado un punto de inflexión, un nuevo sonido resonó. Un joven del fondo se levantó, la tensión en su cuerpo evidenciando una autenticidad cruda. Eso suena bien, Javier, pero ¿realmente crees que podemos cambiar algo? La pregunta, no solo retórica, sino un desafío, se cernía sobre él, obligándolo a confrontar no solo las expectativas de los demás, sino también sus propias limitaciones. La mirada del joven reflejaba la misma duda que había marcado su propio camino. Javier se sintió golpeado, pero también más fortalecido. ¿Estaba preparado ahora, en este momento decisivo, para dar un paso más y invitar al cambio verdadero, a pesar del riesgo? La respuesta no solo definiría su seminario, sino su camino hacia un futuro incierto. Consciente de que la incertidumbre podría convertirse en su mayor aliada, se propuso responder no solo con palabras, sino con acciones concretas. El aire estaba cargado de una nueva tensión, el desenlace de su historia aún por revelarse. Consciente de que el camino que estaba a punto de tomar podría forjar su destino, su mente estaba alerta, lista para enfrentarse al desafío que se vislumbraba en el horizonte. Javier sintió como el peso de la pregunta del joven resonaba en su interior, similar a una campanada de alarma. Las palabras parecían retumbar en su mente con un eco persistente. ¿Realmente crees que podemos cambiar algo? La realidad de la duda era palpable,
un recordatorio de que la transformación no era solo deseable, sino también escurridiza y repleta de obstáculos. Mientras los murmullos de la audiencia se disolvían en un silencio expectante, Javier se dio cuenta de que la incertidumbre que tanto había temido se había convertido en su aliada. Los retos eran parte de la esencia del crecimiento, y, aunque temía no tener una respuesta directa que satisfacería a todos, había algo más profundo en juego, la necesidad de establecer un compromiso genuino. Sé que el cambio parece inalcanzable, respondió, fijando su mirada en el joven. Pero cada uno de nosotros carga un potencial enorme para influir, aunque sea de maneras pequeñas y graduales. En su mente, citaba los innumerables cambios que había visto en su propia vida y en el mundo que lo rodeaba, incluso los más sutiles. Javier elaboró sobre esos cambios, utilizando ejemplos tangibles que resonaban con experiencias comunes de su audiencia. Por un momento, se interrumpió a sí mismo, cuestionándose si aquellas referencias eran las correctas. ¿Sería capaz de conectar de nuevo, de construir sobre ese diálogo inicial? Estaba dispuesto a dejar que sus inseguridades flotaran a la superficie, confiando en que lo genuino siempre atraerá lo auténtico. Mientras la interacción avanzaba, se sintió enardecido, no por la convicción de tener la razón, sino por la comprensión de que cada inquietud era un peldaño hacia una plataforma más alta de entendimiento. Pensemos en nuestras propias realidades, cada pequeño paso cuenta. Las grandes transformaciones suelen comenzar en lo personal, en lo cotidiano. Quizá podamos empezar hoy a pensar en lo que significa hacer ese cambio. Gradualmente, los rostros en la audiencia comenzaron a reflejar más curiosidad que escepticismo. Javier notó sonrisas, cabezas asintiendo en señal de comprensión. Había un deseo latente de abrirse, de debatir, de avanzar juntos como un colectivo de ideas, cada uno aportando su historia, creando una línea más vibrante. Un susurro de esperanza se apoderó de la sala. Javier, sintiendo la energía renovada, atisbó una conexión más profunda. Entonces hizo una pausa, tomó aire y se preparó para lanzar un desafío que nunca había considerado antes. Hoy, quiero invitarles a todos a que no solo me escuchen. Les propongo un ejercicio, tomen un momento para reflexionar sobre lo que representan para este cambio. Lo que cada uno esté dispuesto a hacer, aquí y ahora, será el inicio de nuestra transformación. Las miradas se fueron entrelazando, las manos se movían inquietas, y en medio del desconcierto, la duda del joven no se había disipado. Volvió a levantarse, pero esta vez con un matiz de determinación. ¿Y si fallamos? ¿Y si somos solo un grupo de soñadores? Javier sintió la tensión en el aire, había una doble carga en la pregunta. Era una invitación a confrontar la propia vulnerabilidad y un recordatorio de que el fracaso era una posibilidad muy real en el camino al cambio. Sí, tal vez fracasemos, respondió Javier, el pulso acelerado por la adrenalina de la incertidumbre. Pero también podríamos encontrar caminos que nunca imaginamos. No se trata de un destino perfecto, sino de un viaje de crecimiento. Y estaré aquí con ustedes. Pase lo que pase, las luces de la sala parecían brillar con más intensidad. Javier estaba en la cúspide de su transformación personal, sintiendo que, en lo profundo de su ser, el miedo a fallar se hacía más pequeño frente a la posibilidad de influir en los demás. Sin embargo, el eco de su propia incertidumbre permaneció, un recordatorio persistente de la fragilidad de su convicción. Se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando, y aún quedaban preguntas que no podía responder, decisiones que le exigían desnudarse emocionalmente. A medida que la conversación avanzaba, sintió que un nuevo desafío se gestaba en el horizonte. La sala vibraba a su alrededor, no por la energía del lugar, sino por la premisa de enfrentar su heredado sentido de duda. Javier sabía que lo que estaba por venir podría definirlo no solo como líder, sino como un ser humano, confrontando sus propias inseguridades. Y en ese instante, mientras buscaba las palabras que cerrarían su intervención, se dio cuenta de que su viaje no solo lo había llevado hacia adelante, lo había obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos. Con la mente en ebullición, una antigua preocupación resurgió: ¿estaría listo para lo que vendría después?
En ese momento, un nuevo desafío se asomaba, la necesidad de acción, de pasos concretos que validaran sus palabras. Estaba claro que su misión apenas comenzaba. Las miradas expectantes no solo pedían respuestas, sino una guía para el próximo paso. ¿Sería capaz de trazar el camino hacia esa transformación deseada sin renunciar a la fragilidad humana que siempre le acompañó? A medida que la sala comenzaba a cerrarse en torno a él, la pregunta resonaba en su interior, más insistente que nunca: ¿podría realmente ser el catalizador que buscaba? Javier se encontraba en la culminación de un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y revelaciones. Había pasado de ser un joven titubeante, doblegado por las expectativas y el miedo al fracaso, a convertirse en un defensor apasionado de una medicina que integraba tanto la tradición como la modernidad. La sala vibraba con un aire de transformación. Lo que comenzó como un ejercicio de autovalidación se había convertido en un auténtico diálogo de posibilidades. En los días que siguieron a su presentación, la respuesta de su comunidad académica y del pueblo que siempre había querido sanar se tornó más clara. Notó cómo su discurso resonaba en los corazones de sus compañeros, quienes empezaron a ver en él un puente entre visiones contradictorias. Colaboraciones inesperadas surgieron, y las discusiones sobre su propuesta comenzaron a fluir con una energía renovada. Javier se sentía vivo, reconocido como nunca antes. Sus palabras y esfuerzos estaban comenzando a sembrar las semillas del cambio. Se dedicó a organizar foros donde estudiantes, profesores y miembros de su comunidad pudieran reunirse para discutir y aportar ideas sobre la medicina que soñaba. El escepticismo que había enfrentado se transformó lentamente en curiosidad y apoyo. Aquellos que una vez se opusieron a su visión ahora comenzaban a ver el valor en la fusión de enfoques. Javier comprendió que no solo se trataba de defender una idea, sino de cultivar un espacio seguro para el diálogo abierto y la co-creación. La doctora Elena fue fundamental en este proceso. Juntos, planearon talleres donde pudieran implementar prácticas de medicina tradicional acompañadas de metodologías modernas. Era un primer paso, pero uno que demostraba que la integración no solo era posible, sino necesaria. Con cada taller, Javier notó no solo el crecimiento de su idea, sino el fortalecimiento de su identidad como líder. Un día, mientras paseaba por su comunidad, unos ancianos se acercaron para intercambiar historias sobre la medicina de su abuelo. Javier los escuchó, aprendiendo de su sabiduría y reconociendo el valor de esas raíces que hacía tiempo había querido celebrar. Esa conexión estrecha con su legado lo llenó de una satisfacción que no había anticipado. Comprendía que el verdadero poder de su misión residía en reconocer la riqueza de su cultura y su historia. El culminante momento llegó cuando se organizó un simposio en su universidad, donde se presentarían investigaciones y prácticas del campo de la medicina integrativa. Era su oportunidad para ver su propuesta validada a un nivel profesional. Los navegantes de la medicina moderna le dieron la bienvenida, y las figuras influyentes en su comunidad académica comenzaron a respaldar su evento. Era como si la tormenta que había enfrentado durante meses hubiera sido solo una preparación para este momento. El simposio fue un éxito rotundo. Javier se sintió en casa cuando vio a profesionales de distintas disciplinas sentarse a intercambiar ideas inspiradas en su trabajo colaborativo. La validez de su propuesta no solo radicó en el contenido, sino en la energía colectiva que había creado. Todos eran parte de un sueño compartido, uno que combinaba conocimientos y prácticas para atender a su comunidad desde una perspectiva holística. A medida que se cerró el evento, la clausura estuvo marcada por su intervención. Se paró frente a una audiencia repleta de sonrisas alentadoras y miradas expectantes. Hoy hemos abrazado nuestras tradiciones y aprendido de la ciencia. Nunca debemos olvidar que, al final del día, la medicina no es solo un sistema, sino un acto de compasión. Ese mensaje resonó profundamente. Javier no solo había alcanzado un nivel de reconocimiento profesional, sino que también había validado a su pueblo y la historia que llevaban consigo. Al salir del auditorio, sintió una fuerza renovadora en su interior. Había recorrido un sendero que lo llevó de la inseguridad a la confianza, de las dudas a la claridad. Las palabras de su madre resonaban en su mente.
recordándole que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Con una sonrisa en el rostro y el corazón latiendo fuerte, Javier se sintió finalmente libre. La lucha había valido la pena, y su compromiso de aprender, escuchar y transformar había dado frutos. Ahora, podía mirar hacia el futuro con confianza. No solo había conquistado sus propios miedos, sino que había logrado conectar a su comunidad con un propósito mayor. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de estas historias de superación personal, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque los verdaderos fans de historias de transformación saben que el cambio empieza con un simple gesto.